Muy buenas tardes, bienvenidos al canal Global Medic. Quien les habla es uno de los integrantes. Hoy día vamos a hablar de las fracturas del olecranon, cúpula radial, antebrazo y radiodistal. Bueno, claramente para hablar un poco de este tema vamos a ver un poco de anatomía. Sabemos que el olecranon forma parte del cúbito, una parte del cúbito, y tenemos la anatomía claramente acá. Tenemos el intermedio de los dos huesos, la membrana interósea, en los cuales vamos a tener un radio, un cúbito, radio lateral, cúbito medial, la cabeza del radio o el cuello del radio, tuberosidad radial, donde se va a insertar el músculo bíceps braquial, y acá diferentes tipos de músculos que lo vamos a ver. Luego acá tenemos la apófisis estiloides del radio, que también se va a ver un poco de fracturas regularmente, y en el cúbito tenemos acá el apófisis del olecranon, donde se va a insertar en la fosa olecraniana. Tenemos la apófisis coronoides, en la cual estoy señalando, donde se va a insertar en la fosa coronoidea, y tenemos la tuberosidad del cúbito, donde se va a insertar el músculo braquial. Bueno, entonces hablemos una posición lateral del hueso radio cúbito. En una radiografía claramente podemos ver acá la cabeza de radio, que es muy importante, donde va a haber un poco de fracturas. Cúbito también a nivel del olecranon, los epicóndilos. También acá claramente podemos ver el capítulo también llamado cóndilo, la famosa tróclea. Acá va a estar la apófisis coronoides, y a la espalda, o sea la parte posterior, vamos a encontrar que la apófisis troclear o apófisis, como bien mencionamos, la apófisis olecraniana. Bueno, siguiendo el punto, fracturas de olecranon. Bueno, las fracturas de olecranon generalmente son fracturas que se presentan en un 10% de las personas, un 10% de fracturas en el codo, a nivel del codo del adulto. 25% son por heridas abiertas, ¿entienden? O sea, por heridas abiertas, como por un politraumatizado. La mayoría son fracturas, ¿qué cosa? Intraarticular. La etiología puede ser mecanismo directo e indirecto. El famoso mecanismo directo es más frecuente por la caída sobre la cara posterior, o sea, cara dorsal del codo. O sea, va a haber una lesión del olecranon, porque hablamos que ahí está. El mecanismo indirecto por caída de mano en hipertensión o caída sobre el codo flexionado. Bueno, algo principal y que siempre viene en el examen del ENAM, en niños se asocia a otra fractura, mayormente de epicóndilo medial. O sea, siempre los niños con fracturas de olecranon se van a asociar con fractura de epicóndilo medial, y en adultos mayores el traumatismos directos provocan fracturas conminutas. ¿Y qué quiere decir fracturas conminutas? Las fracturas conminutas van a ser las fracturas que se van a ver fracciones segmentarias. Tenemos las clasificaciones de desplazadas en un tercio proximal. Acordémonos que tenemos para describir la fractura y en qué ubicación se encuentra, vamos a decir que está en un tercio proximal, un tercio medio y un tercio medial, un tercio distal. Entonces, de acuerdo con la asociación de fracturas del olecranon, tenemos una principal: sin desplazamiento de fracturas, con desplazamiento de fracturas. Y cuando hablamos con desplazamiento de fracturas del olecranon, vamos a hablar que tiene una ubulsión de fractura, otra una oblicua de fractura, otra una conminuta, que hablamos que era una conminuta de fracturas, donde había, acá 13, donde había claramente varias fracciones de fractura, y fractura dislocante, donde ya está completamente destrozado todo el hueso, ¿no? Entonces, las fracturas del olecranon: diagnóstico, antecedentes traumáticos, obvio, dolor, impotencia funcional, edema sobre todo, y un hematoma local. La palpación puede movilizarse claramente, claro, pues porque si nos tocamos, claramente nosotros nos podemos tocar el olecranon, entonces a la palpación nos podemos movilizar, ¿no? Y descartan lesiones nerviosas del nervio cubital. Acuérdense que cada persona, cuando se apoya en un lugar, va a haber una alteración en el nervio cubital, ¿no? Imágenes radiológicas, muy importante, fundamental, lateral del codo, pedirle siempre al paciente. Y en NATAC, para lucirte que sospechar de una fractura de coronoides, ¿no? Se quiere pedir NATAC. Fracturas de olecranon, tratamiento conservador y quirúrgico, ¿no? Indicado en fracturas no desplazadas, y tratamiento quirúrgico desplazadas mayor a 2 mm, significa que acá debe ser menor de 2 mm. Entonces puede tratarse de un yeso braquiopalmar durante 3 semanas.
Fracturas del olecranon, tratamiento. El tratamiento depende del tipo de fractura: simple, transversal, simple, oblicua y compleja. El simple transversal, tirante con alambre. Si ustedes se dan cuenta, van a ver claramente que todo es con alambre y lo único que cambia es acá. O sea, simple transversal, tipo con alambre. Oblicua, con tornillo y alambre. Compleja, con tirante, con placa y alambre. Y en esto se va a llamar la famosa osteosíntesis, ¿verdad? Entonces, acá vemos una fractura transversal, Acá también vemos una fractura y acá está ligado, ¿no?, con alambre. Y seguimos viendo imágenes. Oblicuos distales, comminutas, como le dije, fragmentadas. Dislocación, fractura. Este sería grado 4, ¿no? De acuerdo a la clasificación del olecranon. Grado 4, grado 3, grado 2. ¿El grado 1 cuál era? Cuando hablábamos de que había una ubulsización de fracturas. Entonces, siguiendo hablando, no perdiendo el tiempo. Riesgos de complicaciones. Es bien raro que la fractura del olecranon de una pseudoartrosis, es rara, completamente bien rara. Y cuando hablamos de pseudoartrosis, no quiere decir de que hablemos de la enfermedad de artrosis, porque muchas personas lo confunden. Fracturas de la cúpula radial. La cúpula radial, acordémonos que son dos tipos de fracturas. Muy importante también en el examen eran fracturas de cabeza radial, más frecuente en adultos. Cuello radial en niños. Acá es lo inverso. Si en el olecranon la etiología más frecuente era el mecanismo directo, que hablábamos de que el golpe en el olecranon era un golpe en la cara posterior, cara dorsal del codo, con el codo flexionado, y era la etiología del mecanismo directo. Aquí en la cúpula radial del extremo proximal del radio va a ser el mecanismo indirecto. Es el más frecuente de las fracturas, cabeza y radio cúbito. El mecanismo directo es poco frecuente, por ejemplo por un golpe aplicado sobre la cara posterior lateral del codo, ¿no? Entonces, lo mismo que el olecranon. La clínica del olecranon es parecida: antecedentes traumáticos, dolor, hipotensión funcional, y acá es diferente, equimosis, ¿no? Buscan lesiones, imágenes radiológicas, una proyección, una radiografía anteroposterior, un lateral y oblicuo de codo, suficiente, como se damos el diagnóstico. Ahora, la clasificación de Mason. La clasificación de Mason es una clasificación que se refiere mucho en los exámenes de ENAM. Fracturas de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, claramente. La fractura de tipo 1, de tipo Mason, son las más frecuentes, y las tipo 4 son menos frecuentes. Ahora, el tratamiento de la fractura, veamos tipo por tipo. Tipo 1, con imágenes nada más. Tipo 1, la fractura no está desplazada, claramente podemos ver el desplazamiento de cuánto era. Para decir que esta era desplazada, era mayor de 2 mm. Si es menor de 2 mm, no está desplazada. No hay lesiones asociadas, claramente podemos ver, ¿no? El cuello de radio, la cabeza de radio, el rodete de radio, más frecuente. Y el tratamiento que hacemos con este paciente, entonces tratamiento conservador ortopédico con yeso durante 10 días. Ahora, el de tipo 2, sí hay desplazamiento, y cuando decimos que hay desplazamientos mayores de 2 mm, a menudo con fragmentos. Lesiones asociadas, claro, puede haber una lesión asociada, pero puede romperse el programa. Movilidad limitada, el paciente no va a tener limitación mecánica. Entonces, ¿qué se le hace acá al paciente? Porque ya estamos comprometiendo, ya es una fractura desplazable, entonces una reducción abierta y fijación interna. Acuérdense que la reducción abierta y fijación interna, si no hacemos bien la reducción abierta y la fijación interna, podemos llevar a un paciente a pseudoartrosis. Entonces, la tipo 3 es una fractura ya comminuta, claramente fragmentada, lesiones asociadas claramente, y no es reconstructible. Entonces quiere decir que el paciente puede ser que se requiera un implante prostético. Y tipo 4, el paciente llega con el estadio 1, 2 y 3 y asociado a una luxación de codo, ¿no? Como vemos acá. Pero es menos frecuente. Ya la resección ya es por osteosíntesis. ¿Qué era osteosíntesis? La osteosíntesis era en la cual al paciente se le colocaba placas y agujas de Kingbridge, ¿no? Sustitución de la cabeza de radio por implante metálico. Perfecto. Fracturas deficitarias del antebrazo, ¿no? El húmero, ya, eso lo vamos a ver más adelante. Fracturas deficitarias del antebrazo. La luxofractura de Monteggia, ¿no? Esta es muy importante, ¿ya? Hay una Monteggia. La Monteggia generalmente ataca aquí. Es una fractura que se da a nivel de cúbito.
al nivel diaficiario, ¿no? O sea, en el eje medio del hueso cúbito. Entonces, muchas veces para el tratamiento de esto tienes que reducción, fijación interna, a veces, ¿no? Acá del cúbito, y afecta también al radio. Al romperse esto, se luce el radio. Hay una luxación de radio. Entonces, para arreglar estos dos, hay que arreglar primero el cúbito, cosa que se arregla primero el cúbito, la diáfisis del cúbito, y automáticamente la cabeza del radio puede ver su posición normal. Bueno, luxofractura de Monteggia, ¿no? Tratamiento en niños son estables generalmente, ¿no? En adultos generalmente el tratamiento es quirúrgico, se realiza la reducción abierta, osteosíntesis, ¿no? Ya sabemos que es osteosíntesis, y cúbito con placa de tornillo. La cabeza del radio usualmente se reduce espontáneamente una vez estabilizada de la diáfisis cubital del ojo. O sea, primero reduce el cúbito y luego solito reduce el radio. Y esto va a mantener la inmovilización del paciente durante 2 a 3 meses. Ahora, las complicaciones, una de las complicaciones que te viene en el examen de ENAR es qué complicación te da la luxofractura de Monteggia, neuropraxias. ¿Y qué era neuropraxias? Una complicación del sistema nervioso interóseo. Acordemos muy bien de que nosotros en el cúbito radio tenemos un espacio que se llama interóseo, que está rodeado de ligamentos, entonces por ahí va a transcurrir en la parte posterior del nervio interóseo. Entonces, al fracturarse la Monteggia, la luxofractura de Monteggia, la parte difusión del cúbito, o sea, se va a saltar, se va a abrir hacia adelante, entonces puede ser que haya una lesión, ¿no? Se puede recuperar el nervio, sí, de aquí a unos 3 meses, ¿no? Y las complicaciones son pseudoartrosis, refractura, síndrome comportamental y dolor crónico. Ahora, la luxofractura de Galeazzi es lo contrario que Monteggia. En vez de que acá se fracture el cúbito, acá en la parte diaficiaria se va a fracturar el radio. ¿Y quién se va a luxofracturar? El cúbito. Entonces, este es en Monteggia, 3 veces más frecuente que el antebrazo. Es rara en lesiones pediátricas, bien raro que un niño tenga esta lesión. La etiología, traumatismo directo sobre el borde dorsolateral de la muñeca. Si te preguntan en el examen, un paciente viene con un traumatismo directo sobre el borde dorsolateral de la muñeca, ¿qué es? Luxofractura de Galeazzi. Galeazzi tiene la dorsolateral de la muñeca. Traumatismo indirecto, caída de la mano con pronación forzada, ¿no? Diagnóstico, se lleva la exploración de la muñeca, también radiografía anteroposterior lateral de la muñeca y antebrazo. Entonces, se hace de acuerdo a la dirección de desplazamiento de luxofracción del cúbito. Hay el tipo 1 con desplazamiento dorsal, claramente, desplazamiento dorsal para arriba, ¿no? El dorso, ¿no? El radio distal, y desplazamiento volar del radio distal, ¿no? El tratamiento del niño de Galeazzi es ortopédico, ya es su supinación, muy importante colocar la mano, el antebrazo en supinación. Complicaciones agudas y crónicas, ¿no? Exposiciones de la fractura, síndrome comportamental, crónicas, retardo de consolidación, a veces y pseudoartrosis, como siempre. Y la fractura de extremidad distal del radio, ¿no? Esta fractura, fracturas de extremidad, ¿no? Distal del radio, son aquellas que se denominan las famosas fracturas de Colles o Colles. Son fracturas más frecuentes que se dan. Ahora, Colles definió una fractura transversal, ¿no? Claramente. Por ejemplo, generalmente son los pacientes que por mecanismo indirecto, por un apoyo violento, están jugando partido, todo el peso lo ponen acá en el antebrazo, entonces hay una luxación, ¿no? Una fractura, la famosa fractura de Colles. Ahora, es la fractura más frecuente en el cuerpo humano, ¿ves? Es la más común de la muñeca. Clínica, antecedentes traumáticos y sin desplazamiento, con desplazamiento. Sin desplazamiento, con desplazamiento. Sin desplazamiento, dolor selectivo, ¿no? Electivo porque la presión, pues, ¿no? Te va a doler. Pero fractura con desplazamiento es un dolor selectivo que el paciente va a sentir a cada rato, una hipotensión funcional y sobre todo la famosa deformidad dorso del tenedor o desviación de bayoneta. Es la primera. ¿Y quién tiene equimosis? Equimosis 24 a 48 horas en fracturas sin desplazamiento de Colles. Radiografías, las incidencias de la típica, ¿no? Incidencias anteroposterior lateral de la muñeca, del antebrazo, ¿no? Y acá vemos la famosa fractura en forma de tenedor, claramente se puede visualizar.
Fractura de Colles, diagnóstico, tratamiento indicado, estables, ¿no? Conservador, inmovilización del paciente, anterobraquial, palmar, con radiografía de control, mantener el yeso de 4 a 8 semanas nada más. Medicina física, si es el tratamiento es conservador, ¿no? Si, y si la fractura es estable. Pero si el tratamiento es quirúrgico y es con desplazamiento, estamos hablando de un dorso de tenedor, reducción abierta, fijación interna, deben ser considerados. Muy importante, en caso de la fractura metafisiaria se tratan con clavos tipo Kirchner. ¿Qué son los clavos tipo Kirchner? Son unos clavos, o también llamando agujas de Kirchner. Acá tenemos otra vez. Y estos son los tipos de fracturas que también se pueden dar raramente, pero se dan. Fractura de Boyd-Smith es la inversa de la Colles. Fractura de Rib-Barton, hay diferentes Barton, dos clases de Barton. Fractura de Wishington y de Punch. Bueno, esto es todo, amigos. Esto ha sido el final del tema. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Del canal de Villamedic, suscríbanse al canal, vamos a subir muchos videos más.